Un saludo cordial para todos nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús. Soy Efraín Córdoba. Les doy un abrazo virtual grande para todos nuestros amigos y hermanos en la fe y en la esperanza de nuestro gran Salvador Cristo Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un mensaje poderoso, un mensaje que nos trae alivio y esperanza a nuestras vidas. Y es el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de todos los tiempos. Y para eso vamos a hacer una introducción acerca de este mensaje. Cuando predicamos la justificación por la fe, el reino de Satanás cae inevitablemente. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás tiene miedo? ¿Por qué Satanás tiembla cuando es predicado a través de nuestros labios, a través de los predicadores, este mensaje de la justificación por la fe? Porque Satanás sabe que está perdiendo almas, porque Satanás sabe que está perdiendo adeptos y estamos ganando almas para Jesús, porque este es el único mensaje que trae alivio y esperanza a nuestras almas. Por eso que Martín Lutero en el año 1517 dijo: cada semana predico la justificación por la fe a mi pueblo, porque cada semana la olvidan. Este es el mensaje que tiene que ser predicado en cada instante, cada día, cada semana. Así lo recomienda Martín Lutero, porque ese es el mensaje que nos hace reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Cristo Jesús. Por eso dice: la fe verdadera y duradera necesita sujetarse solo a Cristo y nada más. Solo a Jesús. No hay otra persona, no hay nada en este mundo que nos pueda dar y otorgar la salvación, sino solamente Cristo Jesús. Por eso que concluimos que el mensaje de la justificación por la fe es un mensaje que nos da a conocer si una iglesia está en pie o caída. Por eso, mi amigo, mi hermano, aquí vamos a detectar cómo estamos. Si estamos poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús o estamos poniendo nuestra confianza en otra cosa. Este es el mensaje de todos los tiempos. Y para eso vamos a preguntarnos: ¿qué es justificar? ¿Qué es justificar? Y lo vamos a ver en dos términos, tanto en el término jurídico como en el término teológico. Y en el término jurídico, dice la palabra justificar, significa absolver, declarar justo y proporciona sentencia favorable en un juicio. Entonces, mi amigo, mi hermano, ¿qué quiere decir la palabra justificar en el término jurídico? Significa absolver, declarar justo y proporciona sentencia favorable en un juicio. Pero y en el término teológico, bíblico, nos dice: es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecador. Al mismo tiempo, declara justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Jesús. Qué hermoso, que en el ámbito teológico nos dice que cuando un pecador se apropia del sacrificio expiatorio de Jesús, de Cristo, es declarado justo. Es quitada la culpa, es quitada la pena del pecado y es declarado justo en ese mismo acto. Entonces, para eso vamos a ver, según la Biblia y según el libro extraordinario del libro de Romanos, nos vamos a ver qué es justificar, ¿sí? Vamos a ver según bíblicamente. Y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 4, versículo 5. Y vamos a leer. Agarremos nuestras Biblias, te invito, porque aquí vamos a ver bíblicamente. Romanos 4:5 nos dice:
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Aquí encontramos una palabra, contado, contribuir, ¿sí? Entonces, dice que es justificar, contribuir. En el mismo capítulo y en el versículo 6 nos dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Encontramos otra palabra, atribuir. Dios le atribuyó a David esa justicia que está fuera de él sin obras. También encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, 4, encontramos otra palabra. Romanos 1, 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarar. Hemos visto los dos términos, tanto jurídico como teológico. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra justificar? Y según bíblicamente, la palabra justificar es contribuir, atribuir, declarar. Entonces, ¿quién debe ser justificado? Nos preguntamos. Y la palabra de Dios nos va a responder, según en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios, 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, ¿quién debe ser justificado? El impío. Él necesita ser justificado. Y según la lengua española, ¿quién es un impío? Son aquellas personas que están en contra de una religión o concepto o de todas las cosas, que no tienen ningún sentido por ninguna religión, o también personas que están baja de impiedad o personas de baja moral. Y nos hemos encontrado con esta clase y no, me vas a hablar de religión, no me hables, no, por favor, gracias. Entonces, para aquellas personas es la justificación. Para aquellas personas deben ser justificadas. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Entonces hemos visto aquí quién debe ser justificado, el impío. En Romanos 5:8 encontramos otra clase y nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién debe ser justificado? El pecador. Tú y yo, que hemos heredado la naturaleza de nuestros primeros padres, la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿quién debe ser justificado? El pecador. En el libro de Romanos 5:10 también nos habla de otra clase, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿quién debe ser justificado? El enemigo de Dios. ¿Sí? Vemos aquí tres clases: el impío, el pecador y el enemigo de Dios. Para ellos es la justificación. No para que el que se sienta santo, el que se sienta justo, no. Porque dice allí, Cristo Jesús vino a morir por el impío, por el pecador y por el enemigo de Dios. Cristo Jesús nos reconcilió. Para ellos es la justificación. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué es justificación? El camino de Dios para convencerme de mi culpabilidad, condenación y corrupción. ¿Qué es justificación? Es el camino de Dios para convencerme de mi culpabilidad. Soy pecador,
estoy sentenciado, estoy condenado y tengo una naturaleza corrupta y necesito de Jesús. Ese es el camino que Dios nos muestra. El camino de Dios ¿para qué? Para borrar mi culpabilidad en el juicio de Dios. Porque en el juicio de Dios no se va a medir mis obras, no se va a medir lo que yo haga, se va a medir solamente la justicia que fue atribuida, la justicia que fue declarada. Eso es el camino de Dios para borrar mi culpabilidad en el día del juicio. El camino de Dios para transformar al pecador débil. Dios no te deja así nada más. Listo, ya aceptaste a Jesús. Amén. No, Dios sigue trabajando en tu vida porque Dios es amor. Amén. Dios no nos deja abandonados a nuestra propia suerte, sino que Dios nos llama porque Dios es un Dios de amor. Y Dios quiere transformar nuestra vida hasta que cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Entonces, como conclusión, según los textos que hemos leído de Romanos 4:5, 4:6 y 1:4, y también Romanos 5:6, 5:8 y 5:10, concluimos que la justificación es: al impío le es contada o contado por justicia. Al enemigo es declarado justo por aquella justicia. Y en Jeremías 33:6 encontramos esa declaración que hace el pueblo de Judá: Jehová, justicia nuestra. Esa es la declaración, ese es el lema que debemos tener en nuestra mente: Jehová, justicia nuestra. Por eso, mi amigo, mi hermano, todos los días debemos ir a esa justicia perfecta, inmaculada de Cristo Jesús. Al enemigo es declarado justo por aquella justicia que no está dentro mía, sino está fuera de nosotros, y es la justicia de Jesús. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Qué hermoso. Que yo siendo un pecador, yo siendo un corrupto, yo estando condenado, Dios me llama, Dios me declara justo. Dios me perdona. Dios me cuenta esa justicia, esos 33 años y medio de Cristo Jesús. Eso Dios lo hace gracias a la justicia de su Hijo amado Jesús a favor nuestro. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Qué hermoso. Pero Satanás no se queda tranquilo. Satanás sabe que es un mensaje poderoso que trae alivio y esperanza a los corazones de los seres humanos. Y Satanás no se queda tranquilo porque están como león rugiente. Y pone trabas y trabas y trabas y engaños, como lo hizo en el Edén, como lo hizo en el cielo y como hoy lo está haciendo. ¿Cómo no podemos ser justificados si esa es una trampa de Satanás? Esos son los peligros de Satanás, que tenemos que tener cuidado. Porque Satanás lo que desea es que nuestra mirada no esté puesta en el autor y consumador de nuestra fe, sino que nuestra mirada esté puesta aquí, en este mundo, en las cosas de este mundo que nos rodea. Y es que por eso Romanos, el apóstol Pablo, dice lo siguiente, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Nos dice: amigo, hermano, tú que me estás escuchando, amigo, tú que me estás escuchando, el hombre no se va a salvar por las obras que haga. El hombre va a ser justificado gracias a la obra perfecta de Cristo Jesús.
el hombre va a ser salvado, perdonado, justificado gracias a la obra de Cristo Jesús. Por eso que Pablo es contundente. Tengan cuidado con este engaño de Satanás, porque Satanás desea tergiversar la salvación por la fe. Solamente la salvación, dice el apóstol Pablo, es por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Y en Gálatas capítulo 2, 21 nos dice lo siguiente. Gálatas 2, 21. No desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo Jesús. Si fueran por las obras de la ley, en vano hubiese venido Jesús. Cristo Jesús vino para cumplir perfectamente todas las demandas de la ley, de la justicia de Dios. Por eso vino Jesús a vivir y a morir por nosotros. Pero la salvación, la justificación delante de Dios no es por las buenas obras, no es por la obediencia a la ley, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, no es por tu buen comportamiento, que cada día quieres mejorar y mejorar y mejorar, y desviarte de aquel que puede transformar tu vida hasta cuando Jesús venga. No es por el arrepentimiento si crees que vas a ser salvo. No, son trampas, peligros de Satanás. Porque miren lo que dice el mismo Jesús cuando estuvo en esta tierra. Lucas 16:15. Jesús le dice lo siguiente. En Lucas 16:15 nos dice la palabra de Dios. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que nosotros tenemos delante de nosotros, de vernos cómo hacemos las cosas, las obras que hacemos, sublime para los hombres, abominación es para Dios. Y aunque hagamos de lo que hagamos, si pensamos que va a ser meritorio para ganar nuestra salvación, hermanos, a salir de nuestros canales corruptos, de nuestra naturaleza pecaminosa, llegan ante la presencia de Dios esas buenas obras que aunque hagas, llegan imperfectas. Ese es el peligro de Satanás, de tergiversar la salvación. De que pienses de que por ser bueno o por tu comportamiento vas a ganar el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo y el mismo Jesús dice, no, es abominación. No estoy diciendo que es malo, pero te estoy diciendo, el único que puede cambiar tu ser es Jesús. El único quien puede darte esperanza y alivio a tu corazón es Cristo Jesús. Por eso que, familia, ¿cómo podemos ser justificados? ¿Cómo? Cuando el alma acepta por medio de la fe, cuando tú y yo aceptamos por medio de la fe la justicia de Cristo, los 33 años y medio de Cristo Jesús perfectas, como la única causa de justificación delante de nuestro Dios. Dios lo declara justo, libre de culpa, según lo que hemos leído en Romanos 4, 3 y 5 y en Juan 3, 36. Cuando aceptas a Cristo, su vida y su muerte en la cruz del Calvario. Es así como podemos nosotros ser justificados.
Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que por nosotros mismos no podemos ganar la salvación, y miramos aquel Calvario, aquel Gólgota, aquel Jesús crucificado en la cruz, y nos apropiamos por medio de la fe de esa justicia de Cristo, esa es la única causa de ser justificados delante de Dios. Y Dios nos declara justo. Dios nos declara libre de culpa, como dice Romanos. Gracias por aquella justicia de Cristo. Gracias por aquella vida y muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y en el libro de Filipenses 4:3 y 4, y en el libro de Lucas 10 y 20, nos dice allí que todos los que aceptan a Jesús se regocijan porque sus nombres son puestos en el libro de la vida. En eso debemos regocijarnos, no en las cosas de este mundo porque son temporales, no en lo que tú tienes porque son temporales, pero regocíjate todos los días que tu nombre tuyo y mío estén escritos en el libro de la vida. Que el mismo Jesús, nuestro Salvador, asegure nuestros nombres allí en ese libro. Y todo aquel que acepta la justicia de Cristo recibe el Espíritu Santo de Dios. Cuando aceptamos aquella justicia, cuando aceptamos el perdón de Cristo, cuando aceptamos la salvación de Cristo por medio de la fe, Dios nos da su Santo Espíritu, porque así lo ha prometido, y nos imparte sus dones para seguir a Jesús, para trabajar por Jesús. Y vamos a leer Romanos 5:5, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en el libro de Efesios, un hermoso versículo, en el versículo 13, capítulo 1 del libro de los Efesios, dice: en él también vosotros, en Jesús también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, amigo, solamente aceptando la justicia de Cristo, aceptando por la fe los méritos de Jesús, somos justificados delante de Dios. Y Dios nos declara justos allá en el tribunal, en el santuario, y nos declara libres de culpa. Y no nos deja así nada más a nuestra propia suerte. No, nos da su Santo Espíritu para andar como Él anduvo. Y nos imparte sus dones para trabajar por Cristo. No mirándome a mí mismo, mis méritos de lo que haga. No, sino siempre mirando a Cristo Jesús, el único autor y consumador de nuestra fe. Por eso, Salmo 71, 15 y 24, Isaías 62, 1, que nuestro hablar sea siempre Cristo y su justicia. Porque el resto lo hace Dios a través de su Santo Espíritu, compungiéndonos, hablándonos a través de su palabra, que es lo que Dios desea en esta vida. Por eso, amigo, te invito a que seas también un mensajero de Jesús, a que puedas impartir este mensaje poderoso que nos trae alivio y esperanza a nuestras vidas, el mensaje de la justificación por la fe. Ese mensaje que siempre, todos los días, a cada segundo, a cada minuto, nos va a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Y que cuando caes vas a levantarte porque necesitamos de Cristo, y Cristo te va a levantar a través de su Santo Espíritu. Pero nuestra mirada solamente va a ser en nuestro Salvador y no en nosotros mismos, porque ahí estamos perdidos.
Cristo Jesús ganó todo para ti y para mí. Cristo Jesús pisó solo el lagar. Cristo Jesús fue llevado solo hacia el Gólgota y murió por nosotros, derramando su sangre plenamente expiatoria a favor tuyo y a favor mío. Cristo Jesús lo hizo todo, y ese todo te nos ha dado. Ya no necesitamos hacer nada para nuestra salvación, porque Cristo Jesús lo ha hecho todo, consumado es. Hoy Jesús desea que entreguemos nuestro corazón a Él, para que lo pueda transformar y para que nosotros seamos instrumentos de Él, y que todo lo que hagamos sea por amor a Él, como dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Que el Señor te bendiga y que podamos todos los días aferrarnos a esa cruz, aferrarnos a la justicia de Cristo y caminar con Cristo Jesús. Y todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Preparémonos, porque Cristo Jesús viene muy pronto en las nubes de los cielos. Y te invito, porque vamos a seguir con esos estudios de mucha importancia para nuestra vida espiritual y preparación para la venida de nuestro Jesús. Te invito a que puedas entrar en el canal de YouTube Adventista Anunciando la Verdad, te puedas suscribir y también activar la campanita para que te puedan llegar los mensajes de los temas que vamos a tratar. Bendiciones del Señor y que Dios te bendiga.